El día de hoy y después de casi 2 meses de no haber subido nada de videos a este canal, al fin estoy aquí y lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a mis suscriptores porque yo sé que desaparecí sin decir nada, no habían noticias y bueno, prácticamente nada de mi parte y creo que eso está mal. No se hace, lo sé y lo siento. También últimamente he empezado a recibir muchos mensajes en Instagram de personas preguntándome si estaba bien o si algo malo me había pasado o por qué no estaba subiendo videos o también cuándo iba a regresar o si definitivamente ya no iba a haber contenido. Y lo único que podía hacer o responder a estas personas era de que estaba en proceso de algo y que ya luego regresaba. Pero la verdad es que ni siquiera yo sabía cuánto tiempo me iba a demorar en regresar, ni cuánto tiempo pues necesitaba para solucionar algunas cosas que estaban pasando por aquí. Pero para no hacerles el cuento demasiado largo, todo esto se debe a un documento. Un documento que aquí en la India es como una segunda tarjeta de identificación y prácticamente todas las personas lo tienen. Y yo, al ser una extranjera que está casada con un ciudadano de la India, ya tenía el derecho hace muchísimos meses de adquirir esta tarjeta. Y apenas hace una semana y algo es que finalmente me la entregaron. Y el año pasado, en el mes de marzo, si se acuerdan, yo les conté que había recibido la OCI Card, que es prácticamente el equivalente a un tipo de residencia aquí en la India, y yo estaba muy feliz, estaba muy emocionada porque eso era como una llave para yo poder hacer más cosas en este país y tener un tipo de vida un poco más normal. Y con normal me refiero a tener una vida un poquito más independiente. Porque, o sea, estar casada está bien, pero yo no me veo a mí misma siendo una ama de casa. Respeto a las personas que les guste ese tipo de vida, pero yo no. Entonces quiero ocupar mi tiempo en algo que realmente me guste. Bueno, la cosa es que esta tarjeta de residencia no era lo suficiente para yo poder empezar pues a hacer las cosas que quería, pero sí era el inicio para empezar a tramitar esta segunda tarjeta de identificación. Y eso es lo que hicimos. Mi esposo de esa parte siempre estuvo ahí para ayudarme. Él era quien se encargaba más que todo de pues leer los formularios, llenarlos y todo eso. Otra cosa que puedo decir acerca del tipo de sistema que maneja la India para poder tramitar todos estos documentos es que para una persona es bastante sencillo en comparación con lo que pasaba en mi país. Porque en mi país, si quieres tramitar algo, tienes que, en la mayoría de las ocasiones, ir personalmente a las oficinas y sacar ficha y hacer colas y esperar y hablar directamente con el personal. Y esa es la forma en la que se hace allá. Pero aquí lo que sí me gusta es que hay esa facilidad de hacerlo de forma digital. Entonces eso es mucho más sencillo. Pero al mismo tiempo es como si fuera un sistema mixto de una parte digital y otra parte pues hay que enviar todos los documentos físicos, ¿no? Entonces hasta ahí no teníamos ningún tipo de problema, todo estaba bien y el tiempo mínimo que teníamos que esperar para que ellos procesen toda la información y me puedan dar el documento eran de 2 meses. Pasaron los 2 meses y me llegó el mensaje de que el documento me lo habían otorgado sin ningún problema, que todo estaba bien, así que lo único que faltaba era que ellos me envíen ese documento directamente aquí. Y así es como funciona. Solo que no mencionaban exactamente cuánto tiempo se iban a tardar en hacer ese envío. Yo creí que iba a ser rápido, pero no lo fue. Y al mismo tiempo también se estaba acercando la fecha en la cual yo pues tenía que salir de la India porque tenía que visitar a mis papás. Ya eran como más de 2 años, casi 3 años desde que no los veía. Entonces no había forma de cambiar la fecha del vuelo. Y lo que mi esposo me dijo es que no íbamos a tener ningún problema, que en este tipo de situaciones, si yo no estoy, pues se lo podían entregar igual a él, pero como aún no teníamos ni siquiera el dato de cuándo iban a hacer esta entrega de documento, no se sabía nada. Entonces él se iba a trabajar, yo me fui de viaje
Y creo que una semana después es que sí vinieron a hacer la entrega, pero como yo no estaba ni él tampoco, devolvieron el documento a la oficina local y de la oficina local a la oficina central. Aún así yo estaba bastante tranquila porque dije, bueno, el documento ya existe, es real, simplemente no lo he recibido aún, entonces cuando yo regrese hacemos lo que sea necesario para que me lo vuelvan a enviar o si es posible nosotros ir personalmente a las oficinas a hacer el reclamo y que me lo entreguen. Pero nada de eso sucedió así, porque al regresar nos comunicamos obviamente con estas personas y lo que nos dijeron es que todo tenía que ser con formularios, todo de forma digital nuevamente, entonces no era necesario ir. Y también si íbamos había ese peligro de que en el sistema aparezca como una tarjeta duplicada y eso tampoco es conveniente para nadie. Simplemente me iban a perjudicar a mí, entonces yo decidí hacerlo pues de la forma en la que ellos me dijeron. Y así pasaron meses en donde solo me decían es que tienes que esperar, que van a relocalizar tu documento, que ya luego te lo envían, pero espera. Y espera, y espera, y espera, y nada. Entonces volvíamos a comunicarnos con ellos para insistir y la respuesta era lo mismo, que tienes que esperar, que el sistema está lento, que esto suele suceder y bueno, y como tampoco había la posibilidad de ir personalmente porque no convenía, entonces no había nada más que hacer que esperar y esperar. Y la paciencia se me agotó, se me esfumó, ya no quedaba nada en ese momento, imagínense, hasta hace una semana seguía así o mucho peor. Incluso me pidieron que escriba cartas a mano para poder enviarlas por correo y que con eso era como que el último paso para que ellos puedan reenviarme mi documento, pero ni así. Al final mi esposo empezaba a llamar e insistir más y más para que nos den una respuesta porque no había nada y el problema fue que no nos contestaban, o sea, no había respuesta de ninguna parte, de ninguna clase. Y así pasó hasta Año Nuevo. Y yo creo que después de eso hubo un cambio de personal en esas oficinas, o yo qué sé, o simplemente fue la suerte de que otra persona le contestó a mi esposo. Y esta persona sí le dijo la realidad, que mi documento ya no existía, que llenar todos esos formularios ya no servían para nada porque el documento ya no existía, como digo, ya no había. Entonces ahí sí yo me sentí muchísimo más devastada porque fue mucho tiempo de espera, insistir y que te digan que hagas una cosa para que al final te salgan con otra es injusto, pero lamentablemente así es como sucedió y la solución que nos dio es volver a llenar formularios, volver a enviar todos los documentos nuevamente para que empiecen el proceso desde cero y eso significaba esperar otra vez 2 meses como mínimo para que todo esto pueda pasar. Y yo pues ya no decía nada, simplemente ponía las cosas en manos de esos funcionarios. Creo que a sus 2 semanas y algo me enviaron la confirmación de que el documento me lo habían otorgado nuevamente sin ningún problema. Pero el tiempo de envío, otra tortura para mí, porque en el sistema ya salía que evidentemente el documento estaba despachado, pero había que esperar 24 horas para que el sistema se actualice. Pasaron 5 días y aún no pasaba nada en el sistema, entonces mi esposo tuvo que llamar nuevamente para presionarles y le dijeron es que no es así, la verdad es que tienes que esperar 7 días hábiles para que el sistema arroje resultados. Y sin comentarios. Sí, pasaron esos 7 días, el sistema se actualizó, ya me salía la ruta del cartero, de qué día iba a llegar y todo, entonces yo ya estaba tranquila. Y el día en que se supone que tenía que llegar el cartero con este documento, yo me la pasé en la terraza con el celular en la mano, atenta a cualquier mensaje, notificación, lo que sea. Y mediodía no había cartero, 3 de la tarde no había cartero, nada. Hasta que mi esposo se acerca a mí y me dice, ¿ya te fijaste el sistema? Porque sale que
que te lo acaban de entregar. Y yo, pero, o sea, me la he pasado viendo a la calle a ver si el cartero se aparecía y no había nada. Y que en el sistema se marque como entregado es más que injusto, es un insulto. Pero así pasó, llamamos a la oficina postal a ver qué es lo que podíamos hacer, ya que no, el documento no estaba aquí, pero ellos ya lo habían marcado que estaba aquí. Y no nos contestaron porque su horario de atención ya había terminado, entonces la única opción que teníamos era esperar, nuevamente esperar hasta el día siguiente e ir a hacer el reclamo personalmente. Y ya en la mañana, antes de salir, sí recibí una llamada pensando que era el cartero, pero no lo era, sino que era mi vecina que vive en planta baja. Y o sea, ella ni siquiera nos conoce, simplemente vivimos en el mismo edificio, pero ella estaba agarrando mi documento. Y este documento es un documento oficial. Se supone que al ser un documento oficial, ellos, los carteros, se tienen que asegurar de que sea exactamente la persona a quien corresponde los datos para poder entregarlo, ¿no? O si no, a su esposo o a algún familiar. Pero yo con esa chica, o sea, no tengo ningún tipo de parentesco ni de amistad, pero se lo entregaron a ella. O sea, el cartero sí llegó a este edificio, abrió la puerta y se lo entregó a la primera persona que apareció por ahí. Y ni siquiera le dijo, oye, le puedes llamar ni nada. Es como que se lo dio y chao. Entonces esta persona, al leer mis datos, y encontró mi número de celular y dijo, es tu documento, puedes pasar por aquí, yo te lo entrego. Y estaba muy decepcionada porque en serio no es posible que manejen tipo de información tan importante para una persona y lo vayan a dejar donde sea. Eso no está para nada bien. Y ya a partir de ese día empezamos a arreglar las cosas con lo del banco. También solucioné el problema que tenía con el canal, porque si no subí videos fue porque ese documento también estaba perjudicando a mi canal. Bueno, no sé si decirlo perjudicando, pero a mí una vez me castigaron ya al tratar de llenar mis datos en YouTube o bueno en la plataforma, porque el canal ya se estaba monetizando desde hace un buen tiempo. Pero lo único que me pedían es que yo envíe ese documento. ¿Por qué? Porque soy extranjera. ¿Y por qué? Porque estoy viviendo aquí en la India. Y yo los datos lo llené con datos de la India. Entonces ellos, para verificar mi información, pedían específicamente ese documento que no lo tenía. Y ya en ese momento me castigaron. Me castigaron con un mes y algo de desmonetización total del canal. Entonces tuve que llenar otros datos y bueno, no es precisamente lo que uno quiere, ¿no? Al ser mi canal, al ser mi imagen, al ser mis videos, mi tiempo, yo quería que todo esté con mi nombre, pero no era así. Ni siquiera los ingresos yo los podía tocar porque no tenía una cuenta, ¿entienden? Entonces así de grave se puso el asunto. Y tranquilamente yo podía seguir tal vez subiendo videos, pero sentir de que uno ni siquiera puede controlar sus ingresos, uno ni siquiera puede mover su dinero a su antojo, es frustrante. Entonces decidí parar y dije, hasta que se resuelva, yo pues no regreso y no regreso. Y bueno, aquí estoy porque sí, todo está a mi nombre, ya finalmente ya se solucionó. Y bueno, voy a tratar de ser un poquito más constante ahora en mi canal. Ya no hay motivos para desaparecer ni tomarme pausas innecesarias y ya. Y también quería mostrarles esto. Es una cosa tan hermosa. Dante es arte. Esto me lo acaban de regalar hace como una semana también, sí. Y me lo trajo una amiga que vino de Argentina, estaba de visita aquí en la India por unos días y aprovechó para entregarme esto y se ve tan hermoso. En serio es algo muy pero muy bonito. Y por aquí atrás también está el Instagram de la persona que pintó esto.
Y yo ya fui a verlo porque la foto de Dante obviamente está por allá, al igual que de muchas otras mascotas más. Y hace un muy bonito trabajo. Así que vamos a poner esto por aquí. Creo que no quiero hacer como agujeros en la pared porque si ven esto es un empapelado. Lo pusimos para tratar de cubrir algunos agujeros que hay en esta parte. En este momento no se nota, pero pues sí están ahí. Y eso es porque teníamos otro tipo de cuadros aquí. Así que de momento lo voy a dejar por aquí. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, actualizarles un poco acerca de todo lo que ha estado pasando por aquí. Y bueno, yo creo que igual a absolutamente nadie, pero nadie, pues le va a gustar escuchar en repetidas veces, ¿no? Esta respuesta de tienes que esperar, sé paciente, que así son las cosas. Y bueno, yo sé que estoy viviendo en otro país, aquí las reglas son diferentes. El problema de la burocracia, como digo, no solo es en la India, sino que también en mi país en muchísimas ocasiones lo he tenido que experimentar. Así que, ¿qué más? O sea, al menos ahora sí me siento con la confianza de despedirme y decir nos vemos a la próxima, porque yo sé que no solo va a haber una, sino muchas más oportunidades para seguir haciendo videos. Y ya desde una posición un poco más estable para mí, ya me siento dueña de mi canal, dueña de todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Y a la vez, obviamente también he estado dedicando mi tiempo a hacer otras cosas que igual me gustan, pero eso no les voy a contar en este momento, yo creo que va a ser poco a poco. Y bueno, ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima.